en Efesios capítulo 4 y vamos a leer del verso 1 al 6. Cuando esté ahí, por favor, dígame amén. Efesios 4, 1 al 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amantísimo Padre, te damos gracias por esta tu palabra, te damos gracias sobre todas las cosas por la salvación tan grande que nos has dado en nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado y eterno. Y te damos gracias por derramar tu Espíritu Santo en nuestras vidas, pues es Él quien ilumina nuestro entendimiento y hace posible que entendamos tu palabra y que también la vivamos para la gloria de tu nombre. Por Jesús te pedimos que ahora seamos edificados en el conocimiento de la verdad y tu nombre sea exaltado y glorificado en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Aprovecho también la oportunidad para saludar a nuestros amados hermanos y amigos que también por la gracia de Dios podemos compartir la palabra de Dios con ustedes. Dios les bendiga y esperamos que sean tan bendecidos y ministrados como cualquiera de nosotros aquí. Bueno, amados, llevamos tiempo en este pasaje y entiendo pues que quizás es mucho más tiempo del que yo personalmente había anticipado. Pero si usted ha notado, nos hemos concentrado siempre en los primeros 3 versos de estos 6 versos. Y hemos hablado bastante, yo lo reconozco, lo sé. Y una de las cosas que a veces me preocupa es si los aburro o los canso con tanto cosas en el mismo pasaje domingo tras domingo, pero venimos a estudiar la palabra de Dios. Y mientras el Espíritu Santo en su gracia nos esté dando qué aprender, qué sacar de un pasaje de la Escritura, pues ¿por qué no perseverar ahí hasta ser pues bien instruidos en el conocimiento de la palabra? Hemos estado enfocados en los primeros 3 versos. Nos falta ahora el verso 4, el 5 y el 6. Y sería, en primer lugar, irresponsable de mi parte dejar eso a media. En segundo lugar, sería irreverente a la palabra de Dios, porque si estamos leyendo el pasaje completo, debemos ver qué más tiene el Espíritu Santo para nosotros en estos 4 versos. Y de cierto que tiene bastante, porque ya hoy hemos estado hablando hasta el domingo pasado sobre ese llamado que nos hace en los primeros 3 versos a guardar la unidad en la iglesia, a guardar la paz en el vínculo del Espíritu. Y hablamos específicamente en el verso 2, vimos 5 virtudes que son producidas en nosotros por el Espíritu Santo, sin las cuales es imposible guardar esa unidad. Pero también vemos cómo en estos versos que vamos a tratar hoy, el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, agrupa, por así decirlo. Vemos obviamente la Trinidad Divina activa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están activos, no solamente en nuestra salvación, sino en nuestra, a lo largo de nuestro peregrinar en esta tierra, a lo largo de nuestra vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están activos. No nos salvaron y nos dejaron a la deriva, al garete, sino que estamos en el hueco de la mano de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros y por medio de Él el Padre y el Hijo. Y entonces nos están instruyendo, guiando y guardando en todo tiempo. Y vemos cómo el apóstol Pablo aquí agrupa esto. Y podemos decir que hay 4 elementos fundamentales. Es un fundamento sobre el cual descansa esa unidad. La unidad de la iglesia descansa sobre estos 4 elementos que vamos a ver, pero también en la participación activa de cada uno de los miembros de la Trinidad Divina. Y esos elementos están agrupados, los agrupa el apóstol Pablo en el verso 4 al 6. Voy a leer nuevamente del verso 4 al 6, aunque ya leímos, para que
podamos ver a dónde es que vamos. En el verso 4 comienza diciendo un cuerpo y un espíritu. Note que la palabra espíritu está escrita es decir, con mayúscula, la E con mayúscula. Siempre en la escritura que veamos eso es una referencia, pues obviamente clara al Espíritu Santo de Dios. Y un espíritu, perdón, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De manera que vemos ahí cómo el apóstol agrupa estos 7, no puedo decir que la Trinidad sean 7 partes de los elementos, pero están activos ahí, y 4 elementos principales de los cuales esto demuestra obviamente que nosotros, la unidad en la iglesia depende obviamente de nuestra relación personal, es decir, individual, y nuestra relación colectiva como congregación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. No estoy hablando que hay 3 dioses diferentes, no es un solo Dios verdadero y 3 distintas personas. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí. Amén. No somos capaces de entender el misterio de la Trinidad. Esto es un paréntesis, no tiene nada que ver con esto, pero ya que la menciono. No somos capaces de entender ese misterio de la Trinidad, no lo podemos explicar, no caben en nuestra mente finita. El que trate de explicar la Trinidad, pues perderá la mente. Y el que niegue la Trinidad, pierde la salvación. Porque el que niega al Hijo, niega al Padre. El que niega al Espíritu Santo, niega al Padre y al Hijo. Es decir, es un gran problema. Yo sé que hay muchas doctrinas por ahí que han eliminado y dicen que la palabra Trinidad no aparece literalmente en la Biblia. Amén que no, pero es un término teológico que se ha empleado para poder explicar esto. Pero sí está la Trinidad, aparece desde el primer verso de la Biblia, hay una referencia ya a la Trinidad divina, y a lo largo del Antiguo Testamento la podemos encontrar, si la buscamos, está presente a lo largo del Antiguo Testamento, y mucho más, aparece mucho más en la expresión de la Trinidad. Aquí lo vemos pues, aquí está hablando del Espíritu Santo, habla del Señor Jesucristo y habla de Dios Padre, ahí está claro. Entonces, vamos a examinar juntos estos elementos importantes sobre los cuales descansa la unidad en la iglesia. Y vamos a hablar de ellos bajo el tema El fundamento de nuestra unidad. Ese es el título del mensaje. Y vemos en primer lugar, pues, cómo el Espíritu Santo desempeña un papel activo no solamente en nuestra vida como cristianos, como siervos y siervas del Señor Jesucristo, sino también de lo que estamos o lo que hemos venido hablando específicamente, que es de la unidad en la iglesia. En el verso 4, pues, vemos cómo habla ahí de un cuerpo. Y esa frase no se limita a la iglesia local, sino que está hablando de que en el momento que nosotros nacimos de nuevo en Cristo, usted y yo, en el momento que nacimos de nuevo en Cristo, el Espíritu Santo, por así decirlo, nos hace miembros o partícipes de un solo cuerpo, del cuerpo de Cristo, de ese cuerpo místico que es la iglesia, pero más que la iglesia misma es esa parte espiritual que no vemos, que formamos nosotros parte de ese cuerpo glorioso del cuerpo de Cristo. Es decir, cada vez que un pecador se arrepiente de sus pecados, pecadora, y confiesa al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, por medio del Espíritu Santo. Todo esto es gracias al Espíritu Santo. Esto, diría yo, es cosa que la hemos hablado multitud de veces o en múltiples ocasiones, pero no está de más repetir. Nadie va al Señor Jesucristo por sí solo. Ninguno de ustedes ni yo buscamos a Jesús. Nosotros no buscamos a Jesús. Jesús nos buscó a nosotros. No hay un solo hombre en la historia que pueda decir, yo busqué a Dios primero. No hay uno solo. Dios siempre ha dado el paso de salir a buscar al pecador para salvarle. Amén, hermanos. El primer ejemplo, no tengo tiempo para eso porque no es parte de lo que estoy tratando, pero el primer ejemplo que vemos
es en la primera pareja cuando peca. En el momento que Adán y Eva pecaron, ¿cuál fue su primera intención? Dice la Escritura que esconderse, que huir de la presencia de Dios. ¿Y quién salió a buscarles? Y salió Dios buscándole con unas preguntas. Sabemos que Dios no necesitaba información. Cuando Dios pregunta en la Biblia a alguien, por ejemplo al profeta Elías le preguntan, ¿qué haces tú aquí, Elías? Dios no necesitaba información, Él sabía perfectamente todo. Dios conoce el fin antes del principio. Pero cuando Dios le pregunta a Adán y a Eva, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Es una pregunta para hacerles diríamos, despertar su entendimiento, su conciencia y a ver lo que habían hecho. Entonces, ¿quién sale primero a buscar? El pecador siempre huye de la presencia de Dios, pero es Dios en su gracia y su misericordia que va detrás de nosotros. Yo he dicho en muchas ocasiones que un hombre de Dios me corrió atrás a mí por 1 año y medio en Tampa. Nosotros teníamos una bodeguita en Gainesville que mi cuñado nos ayudó a poner ahí. Y iba todos los miércoles a Tampa, en aquellos tiempos, del año 86 al 90. Y yo iba los miércoles a las 2 de la mañana, ya yo salía para allá para entrar a Tampa antes del tráfico. Era una historia larga, el caso era tratar de estar en Gainesville de nuevo antes del mediodía. En mi mente lo mío era llegar y comprar en los diferentes almacenes que comprábamos, entre ellos Goya, Iberia, qué sé yo. Pero este hombre tenía una tienda en Sarasota y venía a comprar donde mismo yo compraba. Él se llamaba Martín. Ojalá esté vivo todavía. Y si no está vivo, está en el cielo. Es decir, está más vivo que nosotros inclusive. Pero el caso es que Martín me perseguía y yo me le escondía. Porque cuando él se bajaba del carro, de su camión, venía con la Biblia en la mano para donde yo estaba. Y yo lo miraba por debajo del camión y veía los pies. Él iba por allá y yo me le escondía por acá. No era tanto que rechazaba. Yo rechazaba obviamente, pero era porque no tenía tiempo. Porque predicándome me atrasaba. Pero esa es la manera en que Dios nos persigue. Es como el Espíritu Santo los busca para salvarnos. Yo no sé si José ya es siervo de Cristo o no. No sé si ya nació o no en Cristo. Pero de que 3 o 4 personas le hayan invitado para que usted venga, es Dios llamándole a salvación. Es Dios llamándole porque lo ama y lo quiere salvar. Ese es el caso. Entonces ningún pecador busca a Dios. Y cuando un pecador confiesa a Jesús como único Señor y Salvador personal, lo hace porque el Espíritu Santo de Dios nos trae, podemos decir así, en ese cortejo amoroso del Espíritu Santo, que nos trae hacia Dios. Y es por medio del Espíritu Santo que somos convencidos de pecado. Y es solo por medio del Espíritu Santo que podemos confesar a Jesús como único Señor y Salvador personal. Porque la Escritura dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no le es dado del Espíritu Santo. Entonces, cuando el pecador confiesa a Jesús con la ayuda del Espíritu Santo, cuando el pecador arrepentido o la pecadora confiesa a Jesús como único Señor y Salvador personal, en el instante el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos hace partícipes del cuerpo de Cristo, nos hace miembros del cuerpo de Cristo. En algunas congregaciones usted tiene que estar 1 año y medio sentado en la banca y lo examinan de cabeza a pie y de pies a cabeza a ver si puede ser miembro de la iglesia. Pero cuando usted se confiesa a Jesús como Señor y Salvador personal, al instante usted es hecho miembro del cuerpo de Cristo. Usted es hecho hijo e hija de Dios. Juan capítulo 1, verso 11 al 13 dice que a lo suyo vino, es decir, él vino a lo suyo, él vino a salvar pecadores. Y los suyos, es decir, su parentela judía, no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre. Note que voy a aclarar una cosa. Yo no me voy a dejar estar fastidiando por el reloj, porque vamos a llegar hasta donde se pueda. Porque en esa presión del tiempo, entonces yo omito cosas que son importantes. Pero en ese verso, cuando si usted lo tiene ahí, búsquelo.
o si lo pusieron ya aquí, dice claro que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron. Es necesario recibir a Jesús. Es necesario abrazarnos de Él, darle la bienvenida, porque Él viene a buscarnos. Él viene a salvarnos. Entonces, a todos los que recibieron, pero ahora cambia y dice, a los que creen en su nombre. Creen, ese verbo está en el tiempo presente continuo del verbo. Quiere decir que no podemos dejar de creer en Él y confiar en Él ni un instante. A todos los que creen, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, porque solamente su nombre, hay un solo nombre, dice, bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo. No hay otro que pueda salvar. Entonces, a los que creen, a los que han confiado en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el verso 13 dice que, ¿cómo dice el verso 13? El verso 13 se me escapa. Los cuales no son engendrados, dice. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí hay mucha tela que cortar y no tenemos tiempo para hacerlo, pero ahí lo dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso quiere decir que la salvación, así como la gloria es solamente de Dios, la salvación es toda de Dios. Porque así como usted y yo no pudimos hacer nada para nuestro nacimiento biológico, tampoco podemos hacer nada para salvarnos porque es todo de Dios. Lo único que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? En el momento que el Espíritu Santo prende esa chispa de fe en nosotros, pues usar esa fe para salvación, creer en Jesús y recibirle como único Señor y Salvador personal. Pero nada, aún todo eso es dado por el propio Dios. La fe que usted tiene para hacer, me fui por otro lado, pero es importante. La fe que usted tiene le fue dada por Dios, por eso la gloria es toda de Dios, la salvación es toda de Dios. Porque que yo sepa, usted no pudo hacer nada para su nacimiento biológico, ¿cierto? Usted no le mandó un telegrama de París a sus padres para que la cigüeña lo trajera acá. Usted no pudo hacer nada. Su mamá y su papá lo concibieron a usted. Y aún en el momento de nacer, si no podía nacer en la forma natural del nacimiento, el doctor tenía que intervenir con una cesárea o usted se moría. Es decir, usted no podía hacer nada, ¿cierto o no? Así como usted no pudo hacer nada por su nacimiento natural o biológico, usted no ha podido hacer nada por su nacimiento espiritual. Todo es de Dios, todo es por la gracia de Dios, todo es por el amor infinito de Dios. Y respondemos a ese amor y respondemos con fe al mensaje salvador del Evangelio, porque el Espíritu Santo pone esa convicción en nuestros corazones. Nos hace ver que somos pecadores, nos hace ver que estamos perdidos, nos hace ver que solo Jesús nos puede salvar y Él nos da la fe para creer en ese evangelio glorioso de salvación del Señor Jesucristo. Por eso la salvación es toda de Dios y el Espíritu Santo es el agente número uno que se encarga de que usted y yo hayamos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y como ya hemos visto, en Juan 1.1 dice, en Juan 1.11 al 13 dice eso, y en Efesios 2, del verso 13 al 22 dice lo siguiente: estoy de nuevo en que en el momento que nacimos de nuevo en Cristo, volviendo ahora al tema en realidad del mensaje en el que estamos, porque me fui un poco del tema, pero estamos volviendo, y no me fui a hablar de cosas que no tienen, es decir, relevancia alguna, sino de algo fundamental en la salvación, en la doctrina de la salvación que es en Cristo Jesús, y que depende mucho la unidad en la iglesia, porque cuando hay hombres y mujeres que han nacido de verdad en Cristo Jesús, ya hay, por así decirlo, una garantía de unidad, de amor, de paz en la iglesia. El que de verdad ha nacido de nuevo ama al Señor Jesucristo. El que de verdad ha nacido de nuevo se deja gobernar por el Espíritu Santo, y cuando una persona se deja gobernar por el Espíritu Santo es una persona que busca la paz, no solamente en el hogar, sino en la iglesia y donde quiera que está. Entonces, en Efesios 2, del 13 al 22,
hablando de que el Espíritu Santo en nuestro nacimiento, Él desempeña un papel fundamental en este asunto de la unidad o mantener la unidad en la iglesia. Y en el nuevo nacimiento, esto es lo que hace el Espíritu Santo con usted y conmigo. Efesios 2, versos 13 al 22 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Tengo una tos tremenda y hasta el jueves no me ve el médico. Cuando llega el médico ya estoy sano, ya no necesito que me vea. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Las enemistades, esto tiene que ver con la unidad en la iglesia. Y yo sé que el pasaje está largo, pero bueno, vamos a leer la Biblia porque hay que leer la Biblia. Aunque nos tome el tiempo, vamos a llegar hasta donde sea. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Estamos hablando que el Espíritu Santo nos pone o nos hace miembros de ese cuerpo, matando en ella las enemistades. Por segunda vez aparece la palabra enemistades. Por eso tenemos que llevarnos bien. Si somos de Cristo, tenemos que reconocer que Él mató todas las enemistades que se puedan levantar. Si Él de dos pueblos completamente diferentes, el pueblo judío y el pueblo gentil, que nos incluye a nosotros. Los judíos regidos por la palabra de Dios del Antiguo Testamento, los judíos enfocados en servir a un solo Dios verdadero, nosotros los gentiles envueltos en todo tipo de depravación satánica que usted se puede imaginar. Y éramos como el aceite y el vinagre, pero Jesús, por el poder redentor de su sangre, de esos dos pueblos enemistados e imposible de mezclar, imposible de ponerse de acuerdo en algo, nos hizo un solo cuerpo, eliminando todas las cosas malas. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, es decir, del Señor Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni abenedictos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Digamos algo aquí. Extranjeros y abenedictos eran los que ya más cerca estaban del judaísmo en aquel tiempo, pero inclusive los que se convertían al judaísmo de los gentiles, no se les permitía entrar al santuario, al templo. Había un lugar para ellos. Cuando iban no podían congregarse donde los judíos puros entraban. Eso eran los abenedictos, eran como que se acercaban pero no podían entrar al santuario. Ahora por medio de Jesús todos tenemos amplia y completa entrada ante el trono de la gracia. Nosotros por medio de la sangre de Jesús ya pasamos no solamente a ese santuario, diríamos a la parte de acá del velo, sino que entramos más allá del velo. Entramos a la mera presencia de Dios, confiados y completamente porque Jesús derribó esa pared. Y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no los apóstoles esos que hay ahora, que dicen que son apóstoles, los apóstoles cuyos nombres están registrados aquí en las Escrituras, y los profetas del Antiguo Testamento. Los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo nos salva, nos lleva a los pies de Cristo, recibimos a Jesús como Señor y Salvador personal y automáticamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y también nos hace miembros de ese cuerpo glorioso
del Señor Jesucristo. Y vemos que por medio del Espíritu Santo, usted y yo recibimos una asignación especial en ese cuerpo. No tanto en la iglesia local como en el cuerpo de la iglesia universal del Señor Jesucristo. Y veamos otra parte importante en este verso 4 es y un espíritu. Dice y un espíritu en ese preciso instante, pues que el Espíritu viene a morar en nosotros. Nosotros todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pero también el Espíritu Santo mora en usted y mora en mí. Cuando yo tengo eso claro en mi mente, y hablando de la unidad en la iglesia, yo sé que el mismo Espíritu que me llevó a los pies de Cristo para que yo me arrepintiera de mis pecados, lo llevó a usted también. El mismo Espíritu que me ayudó a mí o que me convenció de pecado y me ayudó a confesar a Jesús como Señor y Salvador personal, es el mismo Espíritu que también lo ayudó a usted a confesar a Jesús como Señor y como único Señor y Salvador personal. Ese mismo Espíritu que mora en usted es el mismo Espíritu que mora en mí. Es el mismo Espíritu que ilumina su entendimiento, ilumina mi entendimiento. En otras palabras, hermano, antes de yo entrar antes de yo hacerle algo malo a usted, yo tengo que pensar que si yo le hago algo malo a usted, yo estoy ya contristando y ofendiendo el mismo Espíritu que mora en mí y mora en usted. Hay cristianos que se creen superiores a otros cristianos. ¿Cómo un cristiano puede creerse superior a otro cuando el mismo Espíritu que mora en él mora en el otro? Que ya no se trata de nosotros, que no somos nuestros, que hemos sido comprados a precio de sangre preciosa. La Escritura dice que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, ese mismo Espíritu que mora en usted, mora en mí. Y vino el Espíritu Santo no vino a morar en nosotros por puro gusto. Él vino con propósitos divinos. Y Él vino para lograr propósitos divinos en nosotros. Vamos a Ezequiel 36, por favor. Porque estoy diciendo, pues, que a los pies del Señor vinimos llenos de todo tipo de pecado, de toda cosa rara. Pero el Espíritu Santo hace una obra maravillosa en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos santifica. El Espíritu Santo es quien nos consagra al servicio del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es quien nos está transformando. Todo esto sucede al instante, a un abrir y cerrar de ojos, en el momento de la confesión, en el momento de nacer de nuevo, pero también es un proceso progresivo a lo largo de nuestras vidas, en el que el Espíritu Santo nos viene transformando, cambiando. En otras palabras, viene sacando todo lo que tiene que sacar de allá adentro, que no le agrada a Él. Cada uno de nosotros tiene diferente. El que no tiene dinga, tiene mandinga, dicen los puertorriqueños, no. Entonces, a todos nos está limpiando el Señor. Y en Ezequiel capítulo 36, verso 25 al 28, Dios da esta promesa. Él está hablando al pueblo judío, pero ahora, gracias al Señor Jesucristo, nosotros somos parte de ese pueblo redimido, de ese pueblo escogido, de ese pueblo santificado por Dios. Y en el verso 25 de Ezequiel 36 veamos lo que hace el Espíritu Santo por nosotros. Dios Padre dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Note que ese espíritu está con letra minúscula. No es que Dios vaya a estar poniendo espíritus en nosotros. Esa palabra se refiere a una actitud diferente. Cuando usted vea eso en la Biblia, que por ejemplo dice, y tenía un espíritu noble, o tenía un espíritu afable, o era un espíritu así, no es que hay multitud de espíritus, sino es la actitud, la personalidad, la manera en comportarse de la persona. Ahora dice que pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros, es una actitud cambiada, que eso es lo que viene a ver, a decir, somos ¿qué? ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el Espíritu Santo comienza a ser un hombre nuevo, una mujer nueva en Cristo Jesús, en nosotros. Eso es lo que quiere decir, un espíritu nuevo, una nueva actitud dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un
corazón de carne. A veces gente tiene problemas y dice, ay, nos va a dar un corazón carnal. No, lo que quiere decir es un corazón maleable, blandito, fácil, enseñable. Porque un corazón de piedra no puede ser enseñado. Ni tampoco responde al Espíritu Santo. No responde, está caracterizada esa conciencia. No responde a los improntos del Espíritu. No responde a esa voz interna que nos dice, estás mal. A Dios no le agradó eso que pensaste, o eso que dijiste, o eso que hiciste, o que estás planeando hacer. El corazón de piedra no es sensible a la voz del Espíritu. Sin embargo, ese nuevo corazón, un corazón maleable, un corazón enseñable, sí. Y pondré dentro de vosotros, ahora que dice, el Espíritu Santo, dice Dios Padre. Eso sucede en el acto del nuevo nacimiento. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Esto lo hemos hablado tantas veces, hermanos, que es imposible andar en los estatutos de Dios. Es imposible cumplir los mandamientos de la palabra de Dios. Es imposible vivir para el Señor Jesucristo en su propia fuerza o en mi fuerza. Ni usted ni yo podemos, por muy buenas intenciones que tengamos, por más que querramos servir a Jesús en nuestra fuerza, no podremos. Por eso Él tiene que poner en nosotros su Espíritu. Por eso vino, acabo de decir que el Espíritu Santo no vino por puro gusto a morar en nosotros. Él vino para lograr propósitos divinos, eternos en usted y en mí. Y todo esto contribuye a la paz y a la unidad en la iglesia, porque somos hombres y mujeres en quienes mora el Espíritu y a quienes el Espíritu está transformando y formando en usted y en mí, en nosotros, el carácter del Señor Jesucristo. Y si eso es una realidad en nosotros, es imposible que nos lleguemos mal. Es decir, que nos estamos llevando bien, lo he dicho. Esto no es porque hay problemas en la iglesia, esto es medicina preventiva. Pero es doctrina y es importante que la entendamos, que la conozcamos. Es decir, esto no viene del aire, así nomás. Porque a veces creemos que muchas cosas suceden. Mire, hermano, un ejemplo bien sencillo. Usted se monta en su carro en su casa. Unos trabajan más cerca y otros más largos de su empleo. O para venir aquí hoy. Usted se montó en su carrito y vino. Y usted llegó ahí sin problema ninguno. Y usted dice, no, pues, eso lo ve como algo normal. Usted no tiene idea de cuántas cosas horribles Dios le salvó en ese trayecto. Cuando entremos ahí arriba no nos vamos a asustar, pero sí vamos a glorificar aún más a Dios cuando veamos la película de nuestra vida. Cuando veamos cuántas veces, quién sabe, en nuestro caminar Dios nos ha guardado del diablo, de demonios, de hombres malos y perversos que han querido matarnos y ni siquiera se han podido acercar a nosotros porque Dios no lo ha permitido. Entonces esto es igual. No podemos creer que las cosas suceden automáticamente porque, bueno, ya confesé al Señor y ahí voy. No, el Espíritu Santo está activo en nosotros todo el tiempo, aun cuando usted no se da cuenta. Él está trabajando en nosotros. Y Él dice y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios quiere que guardemos sus estatutos y sus preceptos y los mandamientos de su palabra porque Dios es un Dios arbitrario. Y se le ha antojado que de todas maneras usted tiene que obedecer la palabra de Dios. De ninguna manera. Porque Él sabe que si no es así, no entraremos al reino de los cielos. Porque nadie verá, sin santidad es imposible ver a Dios. Y dice, ¿quién subirá a mi monte alto? ¿El de qué? El de manos limpias y limpio de corazón. ¿Y cómo pueden ser limpiadas nuestras manos? La mano en la Biblia se refiere a la manera a cómo nos conducimos, qué hacemos. Porque de cierto que la mano que esté limpia o sucia, no. Se está hablando de mi diario vivir. Yo todo lo hago con la mano. Y usted también. Esto se refiere a mi conducta como ser humano. Entonces, y limpio de corazón, porque del corazón pues emana lo bueno y lo malo. Pero si lo malo es lo que abunda, lo malo es lo que va a manar de ahí. Entonces, sin manos limpias y sin una limpieza de corazón, el corazón
pues se está refiriendo al centro de la voluntad del hombre o la mujer, donde se decide, ahí es donde usted y yo decidimos si obedecemos a Dios o no lo obedecemos. Y por eso ese Espíritu Santo está en nosotros, para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de desear y de hacer, de tal manera que nos va enfocando en lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Hermanos, antes de convertirnos, nosotros no buscábamos de Dios, ni nos interesaba. ¿Cuántos de ustedes leían la Biblia? Algunos de ustedes ni la leen ahora, pero antes de convertirse, ¿cuántos de ustedes leían la Biblia antes de convertirse a Cristo? Vamos a ser sinceros, yo no la leía, ni siquiera tenía una, hermano. Yo no tenía Biblia. Íbamos a la iglesia católica. Yo, antes de salir de la iglesia católica, por nada del mundo le daba la espalda al altar. Yo salía para atrás, persinándome hasta que salía por la puerta. Y eso fue después que me casé con mi esposa, porque antes de eso yo nunca puse un pie en la iglesia. Pero ella me puso ¿cómo se dice eso? El requisito, ¿no? La condición. O haces el catecismo y tomas la primera comunión o no nos casamos. A los 21 años tomé la primera comunión. Y me hice más católico que ella, pero nunca leí la Biblia. No conocía la verdad. Pero es el Espíritu Santo quien, lo que antes para nosotros era importante, que era el mundo, el pecado, o cualquier cosa menos las cosas de Dios, ahora en esta manera de trabajar con nosotros, el Espíritu Santo, lo que antes para nosotros no era importante, ni siquiera lo conocíamos, ni nos interesaba, ahora nos interesa. Porque por el Espíritu Santo nos vamos enamorando. ¿Qué no cantaban ahí? Enamórame de ti, Señor. Por medio del Espíritu Santo nos vamos enamorando, no con un amor sucio, ni un amor perverso y pervertido, sino con el verdadero amor, nos vamos enamorando de Cristo. Antes no nos interesaba el Señor Jesucristo, para nada. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo. ¿A dónde vamos? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. En otras palabras, vemos cómo el Espíritu Santo no vino a morar en nosotros por puro gusto. Vino a cumplir propósitos divinos, en nuestra vida. Y es el Espíritu Santo en Filipenses capítulo 1 y verso 6, quien dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien está constantemente transformando nuestras vidas para un día presentarnos perfectos antes de Cristo. Y en el verso 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, eso es Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nadie puede jactarse y decir, ojo, porque yo amo tanto al Señor, que yo hago esto y aquello por Él. No, es el Espíritu Santo quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. De lo contrario, usted y yo dejábamos esto a medio camino. Por eso la gloria es toda de Dios y la salvación es toda de Dios. Entonces vemos cómo ese Espíritu Santo viene a morar en nosotros para dar testimonio al mundo que ya no somos nuestros y que no hacemos lo que nos parece, sino que vivimos para hacer la voluntad del Señor Jesucristo, para vivir para Él y glorificar su nombre. Y somos mucho mejores de esa manera. Y somos más felices de esa manera, porque yo no era feliz antes de conocer a Cristo. Había una supuesta felicidad, pero ¿quién de ustedes era feliz verdaderamente? No, porque dice la Biblia que sin santidad es imposible ser feliz. No somos perfectamente santos, pero ya participamos de esa santidad por medio del Espíritu Santo. Solo donde hay santidad hay felicidad. Entonces, no solamente el Espíritu Santo nos hace partícipes o miembros de un solo cuerpo, sino que también el Espíritu Santo, al morar en cada uno de nosotros, nos hace saber, nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios e hijas de Dios. Entonces, hablando de la unidad en la iglesia, yo sé que usted es hijo de Dios o hija de Dios, pues tenemos un solo Padre, tenemos un mismo Padre. ¿Cómo es posible que yo pueda ahora levantarme
con malas ideas contra usted si usted es mi hermano o mi hermana. ¿Está entendiendo? Como la Trinidad divina y como estos elementos son fundamentales, o es el fundamento, por así decirlo, sobre el cual descansa la unidad y la paz de la iglesia. En Romanos capítulo 8 vemos cómo el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, eso quiere decir todos los que nos dejamos gobernar por el Espíritu de Dios. Nadie puede ser guiado sin dejarse gobernar, ¿verdad? No puede ser. Todos los que somos gobernados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay un detalle muy interesante aquí y es ese Abba, Padre. En el Antiguo Testamento, antes de que el Señor Jesucristo viniera y nos dijera que, es decir, por medio de la doctrina de Cristo sabemos que Él es el Hijo unigénito de Dios y que gracias a Él hemos sido hechos hijos e hijas de Dios. Lo leímos en Juan capítulo 1, verso 11 al 13, ¿cierto? Pero antes de eso nadie se atrevía a hablar a Dios de esa manera. Dios siempre estaba como ese Dios distante y había un temor. Tenemos el temor reverente, que es temor con respeto, no es miedo, es respeto a Dios, que emana del amor y la gratitud a Dios también. Pero este Abba Padre es la manera más, diríamos, es ese diminutivo más afectivo, la manera más afectiva en el hebreo y arameo que se podía expresar un niño hacia su papá. Es papito mío. Nadie pudo hacer eso antes de la venida del Señor Jesucristo. Él es el que nos dio ese acceso al Padre, a quien corremos gracias al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que mora activamente en nosotros y nos da ese testimonio de que somos amados con un amor incomprensible por ahora. Usted y yo no podemos entender cómo es, yo por lo menos no puedo entender cómo Dios me puede amar tanto haber sido yo tan sinvergüenza como era. Y de vez en cuando todavía tengo que estarme, pues, dando yo mismo el garrotazo. No es que practique la flagelación como los monjes esos que se metían en una cueva, pero estoy diciendo que de vez en cuando, pues sí, el Espíritu tiene que darle a uno un alón de oreja por muchas cosas. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo nos lleva a esa intimidad con Dios. Es el Espíritu Santo quien está garantizando que sea posible la unidad en la iglesia compuesta de gente que venimos de tantos rincones diferentes del mundo y sin embargo por medio de ese Espíritu glorioso nos llevamos como hermanos. Y no solamente nos quedamos en el verso 4, un cuerpo y un espíritu, sino que dice la próxima frase, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En una misma esperanza. La palabra esa, fuisteis también llamados, se refieren al llamado a una salvación común entre nosotros. A una misma salvación. A esa salvación que es en Cristo Jesús y que es igual para todos. Porque Dios no hace acepción de personas. Por eso nadie en la iglesia puede creerse superior a nadie, hermano. Nadie en la iglesia tiene derecho a creerse superior a nadie. Porque es que todos fuimos salvados por el mismo Señor. Derramó la misma sangre. Es el mismo Espíritu. Tenemos un mismo Padre. ¿Cómo vamos a creernos superior a otro? Todos somos iguales. Y si todos somos iguales, nos respetamos y nos amamos todos iguales. Entonces, se refiere pues esa salvación completa, ese proceso en que Dios comenzó, como dije al principio, atrayéndonos por el medio de ese cortejo amoroso del Espíritu Santo. Porque nadie, repito, nadie puede ir a Dios, al Señor Jesucristo, si no le es dado por Dios y por medio de su Espíritu Santo. En Juan 6:44, yo voy a cerrar aquí y en la próxima lo volvemos a tomar, donde lo dejamos.
En Juan 6:44 dice claramente la Escritura. Escuche bien, porque eso confirma lo que yo les dije hace un rato. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en ese mismo capítulo 6 de Juan, en el verso 65, el Señor Jesucristo repite literalmente lo mismo. Cuando usted ve que en un mismo capítulo, en un mismo pasaje, se repite el mismo principio 2, 3 veces, preste la atención porque eso es muy importante. ¿Ustedes entendieron lo que dice el verso 44? Nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesucristo, si no le fuere traído o atraído hacia mí por el Padre. ¿Y quién es el agente, por así decirlo? ¿Quién es la persona de la Trinidad que se encarga de atraernos hacia el Padre? El Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios nos llama a usted y a mí, nos hace un llamado común a todos por igual. Porque nos ama a todos por igual. Él no hace excepción de personas. Él nos llama a una misma esperanza. Y de la misma manera que usted y yo somos miembros de ese cuerpo de Cristo, también tenemos una misma esperanza en común. Tenemos una misma esperanza bienaventurada en Cristo Jesús. Hay muchas cosas que vamos a ver la semana que viene, pero para dejarlo aquí tenemos esa esperanza bienaventurada que estamos esperando que suene la trompeta en cualquier momento. Y no necesitamos un pasaporte diferente cada uno, ni una foto en cada pasaporte. Solo que tenemos el sello del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que dice que somos propiedad de Dios y que hemos sido lavados y redimidos en la sangre preciosa de Cristo. Vamos a estar en pie. Entonces, hay tantas cosas que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo trabajan en nosotros y nos llaman a esta misma esperanza, y todo esto contribuye o hace posible la unidad en la iglesia. Descansamos sobre estos fundamentos bíblicos que son sumamente importantes. Yo quiero ya pues aprovechar para hablarle a los hermanos, o mejor dicho, amigos que nos están viendo a través de estos medios, porque no perdemos oportunidad de poder enfatizar cuán importante es que usted reconozca al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Y lo primero que debemos reconocer es que somos pecadores, que soy pecador, que usted es pecador, pero que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, confesar a Jesús como nuestro único Señor y Salvador personal, y Él nos salva de nuestros pecados. A eso vino el Señor Jesucristo, a salvarnos de nuestros pecados. Lo único que usted tiene que hacer es obviamente renunciar a su pecado, reconocer que es pecador. No es fácil, hay muchos pecados que a la gente le cuesta mucho, pero en el poder del Espíritu Santo usted va a poder vencer y usted va a ser salvo. Confiese a Jesús hoy. Ese es el primer paso. Diga: Señor Jesucristo, yo confieso que soy pecador, que no me puedo salvar a mí mismo, que no puedo romper con mi pecado por mis propias fuerzas, pero sálvame de mi pecado. Límpiame con tu sangre preciosa. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, y que tu Espíritu Santo venga a morar en mí y a guiarme cómo vivir para ti. Sálvame, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre Santo. Si alguien pues ha aceptado a Jesús como su único Señor y Salvador personal, que nos estés oyendo en este momento. Y a los que estamos aquí, agradezcámosle ahí donde está usted, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Dígale: Señor, gracias por salvarme por medio de tu Hijo eterno, nuestro Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor Espíritu Santo, por hacerme miembro del cuerpo glorioso de Cristo. Gracias por venir a morar en mí y hacer posible que yo entienda la palabra de Dios, que yo entienda el plan perfecto de Dios con mi vida. Quizás no completamente lo entendemos, pero sí sabemos en qué dirección vamos y que estamos seguros en Cristo Jesús. Y si hay alguien que aquí que no ha entregado su corazón a Cristo, hoy es su día. Yo me voy a atrever a preguntarle: José, ¿ya usted le entregó su corazón a Jesús? Y si no lo ha hecho, hoy es el día. Levante su mano, esa será la señal de que quiere hacerlo, y oramos con usted. Si usted quiere recibir a Jesús como su único Señor y Salvador personal,
levante su mano ahí mismo y oramos por usted. Gracias, veo su mano. Qué bueno, es la mejor decisión de su vida que usted va a tomar en su vida. Diga conmigo, José: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero he escuchado que tú viniste para salvarme de mis pecados. Sálvame, Señor Jesús, de mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida por mí. Gracias, Padre eterno, por enviar a tu Hijo a salvarme. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te glorificamos. Bendecimos tu glorioso nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos, no dejemos de